Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y Vida Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, convertirte en patrocinador o donar pequeñas cantidades usando el enlace en la caja de descripción. En cualquier caso, por favor, dale a me gusta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Gerald Horne. El profesor Horne es uno de los historiadores más prolíficos y perspicaces de nuestro tiempo. Es profesor de Historia y Estudios Afroamericanos en la Universidad de Houston. Su investigación abarca la diáspora africana, el imperialismo estadounidense y las luchas globales contra el racismo y el colonialismo. El profesor Horne desafía las narrativas convencionales con una perspectiva global antiimperialista y ha transformado nuestra comprensión de la esclavitud, el capitalismo y la resistencia mundial. Entre sus muchos libros influyentes se encuentra La Contrarrevolución de 1776, La Resistencia Esclava y los orígenes de los Estados Unidos de América, que discutiremos hoy. Profesor Horne, bienvenido a India y a la Izquierda Global. Gracias por invitarme. Quiero hablar de su libro, La Contrarrevolución de 1776. Pero antes de entrar en su libro, ¿podría contarnos un poco sobre la mitología de 1776? A menudo se caracteriza como una revolución asociada a la ruptura con el imperio británico, la expansión de la democracia, la separación entre iglesia y Estado, y más importante aún, como un modelo para revoluciones posteriores. Así que, si pudiera contarnos un poco sobre cuándo surgieron estas mitologías en la historia y cómo se han mantenido hasta hoy. Bueno, ciertamente 1776 representó una ruptura con el Imperio Británico, pero de la misma manera también lo hizo la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia en Rhodesia en 1965, que igualmente supuso una ruptura con Londres. 1776 fue una revuelta de colonos. Del mismo modo, la DUI en Rhodesia fue una revuelta de colonos. Hubo un intento de revuelta de colonos en Argelia contra los franceses. Por lo tanto, deberíamos en primer lugar examinar las revueltas de colonos con cierto escepticismo. En segundo lugar, y creo que este es el punto más contundente que me temo, muchos de nuestros amigos de la izquierda, y de hecho, muchos de nuestros amigos en la comunidad internacional han ignorado, es el hecho de que desde hace tiempo se reconoce que la población africana esclavizada en general no apoyó 1776. Y por supuesto, tenían buenas razones para oponerse, porque los líderes de esta revuelta contra el dominio británico eran en gran medida esclavistas, incluidos George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, Patrick Henry, entre otros. Thomas Jefferson, James Madison, Patrick Henry, et al. And our African ancestors had the gift of... Y nuestros antepasados africanos, tenían el don de la profecía en la medida en que en 1776 había miles de africanos esclavizados en las colonias dirigidas por estos rebeldes. Para 1861, al borde de la guerra civil estadounidense había millones. No solo había millones, sino que esta inversión en los cuerpos de africanos esclavizados era la principal fuente de riqueza de esta antigua república, hablando de los Estados Unidos de América. Lo que me resulta curioso sobre la forma en que muchos de nuestros amigos de la izquierda analizan los acontecimientos es que al menos en Estados Unidos, a lo largo de todo el espectro ideológico, existen críticas al socialismo, por ejemplo. Of socialism, for example. As I oftentimes joke, you could awaken. Como suelo bromear, podrías despertar a un estadounidense en mitad de la noche y empezaría a balbucear insistentemente sobre los peligros reales e imaginarios del socialismo. Pero si observas el republicanismo, por ejemplo, que supuestamente es la carta de presentación de 1776, debería haber quedado claro hace décadas que al rebelarse contra el derecho divino de los monarcas, los llamados revolucionarios sustituyeron ese sistema por el llamado derecho divino de los propietarios de ascendencia europea. Por supuesto, como se ha reconocido desde hace tiempo, los africanos fueron incluidos en este proceso.
It would be as if, for example, Sería como si, por ejemplo, se observa la implantación del apartheid en Sudáfrica en 1948. Como señalé en mi libro sobre África Austral, la supremacía blanca enfrentada, la intención de implantar el apartheid era interrumpir las alianzas de clase emergentes entre trabajadores europeos, africanos y de otros orígenes. El proyecto consistía en elevar a los trabajadores africanos, los trabajadores europeos minoritarios, etc. Si se utiliza la lógica que se ha impuesto al análisis de 1776, supongo que se diría que el apartheid fue un avance para la humanidad en la medida en que condujo a la concesión de beneficios de bienestar social a esta clase trabajadora europea minoritaria en Sudáfrica. Y que en lugar de iniciar una lucha armada, Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano deberían haber esperado a que la historia hiciera su magia, porque inevitablemente el apartheid, según la lógica o ilógica utilizada respecto a 1776, habría llevado, por ejemplo, a que se concedieran prestaciones de bienestar social a la mayoría africana, lo cual es obviamente absurdo y ridículo. Y también debemos analizar el fruto de este árbol envenenado. Es decir, mientras hablamos en los Estados Unidos de América, hay muchas voces sensatas, desde la clase dirigente hasta la clase trabajadora, que reflexionan sobre la posibilidad del surgimiento del fascismo en los Estados Unidos de América. Ahora, en cuanto a comprender este fascismo emergente, he notado que tanto en la clase dominante como en la clase trabajadora, rara vez se recurre a la historia. Es casi como si hubiera surgido de la nada, como si hubiera aparecido mágicamente. Sin embargo, hay que saber que existe una tendencia perceptible en los círculos intelectuales negros que ve este fascismo emergente como una consecuencia inexorable de la esclavitud masiva de africanos, del genocidio contra la población indígena, de la desposesión de la población de ascendencia mexicana en el suroeste de Estados Unidos, etc. Y también debo decir que afortunadamente ha habido corrientes intelectuales, especialmente entre los intelectuales negros. Intellectual trends, particularly amongst black intellectuals. I'm speaking of the late Tyler Stovall. Me refiero al fallecido Tyler Stovall en su libro White Freedom, al también fallecido Charles Mills, de ascendencia jamaicana y canadiense, en sus escritos sobre el contrato racial. Pienso en el destacado intelectual negro Ishmael Reed, de la zona de la Bahía de San Francisco, y en su parodia y sátira del exitosísimo espectáculo de Broadway sobre el padre fundador Alexander Hamilton. Ishmael Reed, por supuesto, ha cuestionado los fundamentos de esa extravagancia financiada por Disney, la multinacional, y celebrada por Barack Obama y Dick Cheney, entre otros. Y por supuesto, el destacado cineasta haitiano Raoul Peck. Recomiendo su documental Exterminate All the Brutes, que es una dura condena al colonialismo de asentamiento. El colonialismo de asentamiento, por supuesto, es un término que está notablemente ausente del vocabulario habitual de muchos de nuestros amigos de la izquierda en Estados Unidos. Aunque aplican ese término, curiosamente, a Israel y la Palestina histórica, no necesariamente lo aplican a Estados Unidos, curiosamente. Y por supuesto me sorprende que los israelíes y sus partidarios no hayan acusado a nuestros amigos de la izquierda de ser antisemitas. Pero cada vez más, los académicos nativos americanos también han estado cuestionando 1776. Hablo, por ejemplo, de Roxanne Dunbar Ortiz, también de la zona de la Bahía de San Francisco. Y de igual manera, Ned Blackhawk, de la Universidad de Yale, en su libro The Rediscovery of America, señala un hecho que ha sido pasado por alto y eclipsado por muchos de nuestros amigos de la izquierda, que es que 1776 no solo representó una revuelta contra el abolicionismo británico incipiente y emergente. Recordemos el caso Somerset en 1772 en Londres, que parecía sugerir que Londres se estaba alejando de la esclavitud masiva.
Por supuesto, Londres tenía un problema particular porque poseía este imperio extenso, no necesariamente una población doméstica sustancial. Así que cada vez dependía más de los soldados negros en particular, y se consideraba contradictorio depender de soldados negros por un lado y por otro, esclavizar a personas negras. Ned Blackhawk y otros estudiosos nativos americanos han señalado que Londres también estaba cansada de gastar sangre y recursos luchando contra los nativos americanos para arrebatarles sus tierras, de modo que especuladores como George Washington pudieran beneficiarse, por ejemplo. Y si miras mi libro, que se publicará en unos días, titulado La capital de la esclavitud, Washington, D.C., 1800 a 1865, una de las cosas que puedes notar es que cito el testamento de George Washington. Puede que haya poseído más tierras que cualquier otra persona en el planeta, incluido el propio rey de Inglaterra, por cierto. Y hablando de ese libro, La capital de la esclavitud, también debería señalar que a pesar de que Washington, D.C. era supuestamente la sede de esta república que defendía la libertad, era una ciudad que dependía en gran medida del trabajo de africanos esclavizados. Esa es una de las razones por las que hoy en día Washington, D.C. sigue teniendo, por ejemplo, una mayoría negra. Curiosamente, esto está comprometiendo el avance hacia el fascismo, por cierto. Y durante la guerra de 1812, cuando Estados Unidos intentó apoderarse de Canadá, que de nuevo está en las noticias bajo el mandato del señor Trump, los casacas rojas invadieron. Es decir, los británicos invadieron Washington, D.C., y fueron acompañados por africanos esclavizados en la quema de Washington, D.C. Luego, los negros que se unieron a los casacas rojas en esta guerra contra los republicanos huyeron en barcos británicos a Trinidad y Tobago, donde sus descendientes siguen residiendo. Este fue un ejemplo, a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos de América, de cómo la población negra encontró necesario aliarse con enemigos reales o imaginarios de los Estados Unidos, ya fueran casacas rojas británicos, nativos americanos, por ejemplo. Observa la historia de Florida, donde se vieron alianzas entre personas negras y la población indígena, o en el siglo XX, alianzas con la Unión Soviética, el bloque socialista o naciones emergentes de liberación africana, por ejemplo. Y lo curioso de Estados Unidos hoy en día, volviendo al presente, son las resonancias entre los discursos de la derecha que se reflejan en la izquierda. Quiero decir, por ejemplo, como probablemente sabes, en Estados Unidos, la derecha lleva a cabo una cruzada sagrada contra lo que llaman diversidad, equidad e inclusión. Es decir, los intentos de incluir a cualquier persona que no sea un hombre de ascendencia europea en diversos cargos. Curiosamente, la izquierda tiene un reflejo de ese proceso equivocado. El otro día escuchaba a algunos podcasters de izquierda que utilizaban el término identitarios para etiquetar a cualquier persona negra que es nombrada para un puesto de alto nivel, por ejemplo, en una administración del Partido Demócrata, a pesar de que el Partido Demócrata depende en gran medida del voto negro. Pero supongo que no se supone que debamos ocupar cargos, por ejemplo. De hecho, si observas este otro término desacertado, política identitaria, a menudo se utiliza para etiquetar erróneamente, en particular, a personas negras que alcanzan altos cargos. A esto se le llama un proceso de política identitaria. Pero nunca he escuchado a nadie de la izquierda estadounidense aplicar la etiqueta de política identitaria a Israel. Y aquí tienes un país basado en una identidad etnorreligiosa exclusivista, un proyecto político basado en una identidad etnorreligiosa exclusivista. Pero el término política identitaria no se aplica. Quiero decir, esta es una de las muchas razones por las que la izquierda está en tantos problemas en este país, por las que estamos al borde del fascismo y por las que necesitamos una reinvención total de nuestro pasado si queremos avanzar.
I wish I could follow up on some of the more contemporary. Me gustaría poder profundizar en algunas de las cuestiones más contemporáneas que has mencionado, pero como tengo previsto hablar del libro, supongo que debería retroceder probablemente 100 años, o algo menos de 100 años, antes de 1776, porque como has dicho, esa parte de la historia no se suele tratar, y quiero hablar de esa historia. Y Abermith, y al leer tu libro, me di cuenta de que no se puede entender 1776 si uno empieza en la década de 1770. Hay que retroceder, como has dicho, al menos hasta la Revolución Gloriosa. Así que, si pudieras hablar sobre el cambio en el comercio de esclavos. The shift in the slave trade, as I understand, there was a deregulation. Según tengo entendido, hubo una desregulación que incrementó el flujo de personas esclavizadas desde África hacia las Américas, y esto continuó hasta el momento de 1776, del que hablaremos más adelante. El segundo punto es el cambio en la importancia de las islas del Caribe, no de forma inmediata, sino un cambio gradual, principalmente debido al problema demográfico, como se denomina en el caso de Palestina, lo que llevó a muchos colonos a considerar que sus perspectivas probablemente eran más seguras en las colonias de la costa este. Así que, si pudieras hablarnos sobre estas dos tendencias que surgieron a finales del siglo XVII, pero que continuaron en el siglo XVIII. 17th century, but went into the 18th century. Well, certainly it is perceptive to Bueno, suggest ciertamente es perspicaz sugerir que no se puede entender 1776 sin comprender la llamada Revolución Gloriosa en las Islas Británicas de 1688. También debo señalar, antes de exponer ese punto, que desde que se publicó el libro sobre 1766 han aparecido relatos sintéticos sobre el siglo XVI y los acontecimientos previos a 1688. Creo que parte del problema respecto a 1776 y de muchos de nuestros analistas de ese momento histórico es que comienzan la historia, por ejemplo, quizás en 1750, lo cual es similar a entrar a una película a mitad y asumir que entiendes todo lo que ocurrió antes de que entraras al cine, lo cual es obviamente ridículo. you entered the theater, which is obviously ridiculous. With regard to 1688, of course, you know. Con respecto a 1688, por supuesto, sabes que existía la Royal African Company, que estaba bajo el control del monarca en Londres. In London, Se inició aproximadamente en 1670, o por ahí. En mi libro, El Apocalipsis del Colonialismo de Colonos, explico los acontecimientos previos que llevaron al establecimiento de la Royal African Company. El comercio de esclavos africanos bajo el control del monarca era tremendamente lucrativo. Uno podía invertir el equivalente a $1 y recibir $1,700 a cambio. Como he sugerido, hoy en día hay quienes venderían a su primogénito por un beneficio del 1,700%, por no hablar de algún africano al que ni siquiera conocían. 100% profit. Not to mention some African that they did not know. Needless to say, this wildly No hace falta decir que este comercio sumamente lucrativo y odioso atrajo la atención de la emergente clase mercantil, que quería abrirse paso en este proceso. Esto conduce directamente a la llamada Revolución Gloriosa de 1688, que implica, entre otras cosas, no solo el recorte de las alas del monarca, es decir, la erosión del derecho divino de los reyes y por supuesto de las reinas, lo cual alcanza una especie de cenit en 1776 y se ha celebrado de manera unilateral desde entonces, sin considerar el daño colateral sufrido especialmente por las personas de ascendencia africana, que fueron las víctimas invisibles de este gran salto adelante para la humanidad, así llamado. Así, con la llamada Revolución Gloriosa, se observa la reducción del poder del monarca, pero también lo que yo llamo la desregulación del comercio de comercio africanos. what I call the deregulation of the African slave trade. That is to say, the merchants are able to enter this business. Es decir, los comerciantes pueden entrar en este negocio, lo cual hacen con celo y energía, hasta el punto de que los comerciantes arman barcos para dirigirse especialmente a la costa occidental de África, esposando y encadenando a todo africano que encuentran, arrastrándolos, pataleando y gritando, a través del Atlántico para trabajar sobre todo en los campos de azúcar, aunque no exclusivamente en ellos. El azúcar tenía entonces la reputación de ser una especie de droga milagrosa,
es decir, no solo se utilizaba para endulzar el té y el café, sino que también se consideraba, por así decirlo, una droga que podía ser útil para diversas dolencias, por ejemplo. El problema, por supuesto, es que los africanos eran trabajadores forzados, y en cierto momento su número empezó a crecer, especialmente en el Caribe, en Jamaica y Barbados en particular. Jamaica, Barbados in particular, and they're outnumbering the settlers. Y están superando en número a los colonos. El problema demográfico al que aludías, a veces en proporciones de 10 a 1 o 20 a 1, lo que crea condiciones favorables para las revueltas de esclavos, que empezaron a ocurrir con velocidad y rapidez, hasta el punto en que los colonos deciden que la mejor parte de la sabiduría es realizar lo que yo llamo la Gran Marcha desde el Caribe hasta el continente norteamericano. Como nota al margen, mi uso del término Gran Marcha es una señal para que los historiadores del sur de África presten atención, porque por supuesto, después de que Gran Bretaña abole la esclavitud en la década de 1830, décadas antes que Estados Unidos, que lo hace en la década de 1860, como resultado del derramamiento de sangre conocido como la Guerra Civil Estadounidense. En el sur de África se observa que la minoría europea comienza una gran migración para escapar de la jurisdicción de Londres y así poder continuar con su brutal explotación de los africanos, por ejemplo. Y así se ve el mismo proceso desde el Caribe hasta el continente norteamericano, aunque es justo decir que incluso tan tarde como en 1750, Londres consideraba que el Caribe era más valioso que el continente norteamericano, lo que en cierto modo ayuda a explicar, es un factor que explica, por qué, aunque Londres combatió la revuelta contra su dominio en el continente liderada por George Washington, al final del día pensaban que Jamaica, Barbados, etc., eran más valiosos. Y en cualquier caso, lo que estaba ocurriendo en el continente norteamericano era que ellos también buscaban expandir la esclavitud, lo que previsiblemente llevó a rebeliones de esclavos. Nueva York, 1612, Carolina del Sur, 1639, con la revuelta de Stono, quizás la revuelta más sangrienta de los esclavizados bajo la Union Jack históricamente. Una vez más, en Nueva York en 1641, en lo que respecta a las rebeliones de esclavos, se observa que los esclavizados, como ha sido su patrón, se alineaban con los antagonistas de los colonos. En la revuelta de Stono, por ejemplo, se ve que los españoles, que ocuparon Florida desde aproximadamente 1565 hasta cerca de 1820, cruzaron la frontera desde la Florida española para incitar a los africanos en Carolina del Sur, por ejemplo. Del mismo modo, se observa que en relación con estas revueltas de los esclavizados en la ciudad de Nueva York, en 1712 y 1741, hubo ayuda a los esclavizados desde Quebec, por ejemplo. Y eso conduce a la llamada Guerra de los 7 Años, antes conocida como la Guerra Franco-Indígena. Es decir, cuando Londres intentó hacer un favor a los colonos aplastando a los franceses en lo que hoy es Canadá y también recortando el poder de los españoles en Florida. En gran medida, tuvieron éxito en este esfuerzo. Y una vez más, como nota al pie, esto ha dejado hasta el día de hoy una cuestión nacional en Canadá, donde existe una población francófona inquieta en Quebec, que de forma intermitente ha intentado separarse de Canadá. En cualquier caso, después de hacer este favor a los colonos, es comprensible que Londres quisiera aumentar los impuestos a los colonos. Y aquí es donde comienza la historia tradicional. Es decir, los colonos, al igual que estos multimillonarios y plutócratas de hoy en día, no quieren pagar impuestos, por ejemplo. Creo que eso es un resultado inevitable de tener un sistema esclavista. Esperas que el trabajo sea gratuito, por ejemplo. No tienes que pagar a la mano de obra que te trae el té y el café. No tienes que pagar a nadie por los favores que te hacen. Y eso lleva a un descontento entre la clase esclavista, que luego encabeza una revuelta contra Londres,
lo que lleva al establecimiento de los Estados Unidos de América, que celebrará su 250º aniversario en 2026. 250th birthday in 2026. Well, we'll come back to that revolt itself, but if you Bueno, could tell volveremos us a hablar de esa revuelta en sí, pero si pudiera contarnos un poco más sobre las coronas católicas, básicamente la española y la francesa, y cómo las personas esclavizadas pudieron formar parte de sus imperios, no solo como esclavizadas, sino también, poco a poco, como marineros y soldados, especialmente. Según entendí al leer su libro, los españoles y los franceses no estaban necesariamente motivados por ideas abolicionistas, tal y como las entendemos hoy en día. Eso llegó más tarde. as we will understand today, or what came later, but they were, as I understand, and correct me if I'm wrong, Pero ellos, según tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, estaban motivados principalmente por intereses estratégicos para luchar contra los británicos. Según la demografía que tenían, pensaron que podría ser más fácil combatir a los británicos si reclutaban a personas anteriormente esclavizadas. Así que, si pudieras contarnos un poco sobre por qué los españoles y los franceses fueron más receptivos a incluir a africanos anteriormente esclavizados en sus fuerzas de combate, y eventualmente concederles más libertad, algo a lo que los protestantes y colonos en Norteamérica se opusieron vehementemente, sería estupendo. vehemently resisted, that would be great. Well, since I published that book on 1776, as Bueno, noted, desde que publiqué ese libro sobre 1676, como se ha señalado, publiqué 2 relatos sintéticos, tanto del siglo XVI como del siglo XVII. Para responder a tu pregunta, deberías explorar con más detalle mi libro sobre el siglo XVI, que es un libro posterior a 1492. En muchos aspectos, también es un libro anterior a 1492, en el sentido de que, para explicar el título, El amanecer del apocalipsis, las raíces de la esclavitud, la supremacía blanca y el colonialismo de colonos en el siglo XVI, hay que entender, de alguna manera, el hecho de que España y Portugal tuvieron una ventaja de ser los primeros en actuar. Estos son países predominantemente católicos hasta el día de hoy. These are predominantly Catholic countries to this very day. Insofar as the Spanish, in the midst and En la medida en que los españoles, en pleno 1492, estaban expulsando a la población musulmana, finalmente, tras 700 u 800 años de predominio islámico en la península ibérica, también estaban acelerando la Inquisición, es decir, la persecución de quienes no eran católicos, en particular la minoría judía, que a menudo se veía obligada a tomar la difícil decisión de convertirse al catolicismo, ser torturada o morir. Por lo tanto, cuando el océano en 1492, existing Euribes Quartasanant Curves y Pundir y Popers, it's a buscurit weir de la Inquisición. migrants accompanying him because they were seeking to flee the Inquisition. In any case, that gives the Spanish, the Iberian. En cualquier caso, eso da a los españoles, a los ibéricos, una ventaja de ser los primeros en términos de someter a los pueblos indígenas del Caribe en particular, de lo que hoy es la República Dominicana, de lo que antes se llamaba la Española, la isla que ahora ocupan la República Dominicana y Haití. Pero por desgracia lo que ocurre en 1517 es la secesión del Vaticano, encabezada por Martín Lutero, es decir, la llamada Reforma Protestante. Entro en más detalles sobre eso en mi libro sobre el siglo XVI, así que no repetiré esos detalles aquí. Pero basta con decir que ya en la década de 1530, el protestantismo se había extendido, por ejemplo, por Londres. Ahora bien, como señalo, esto da a los monarcas una excusa para expropiar las propiedades de los católicos en lo que hoy son las Islas Británicas. Pero esa es otra historia para otro día. Now the British Isles, but that's another story for another day. In any case, this unleashes. En cualquier caso, esto desata una serie de guerras religiosas entre protestantes y católicos. El problema para los protestantes es que están gravemente superados en número, lo que les lleva a realizar maniobras improvisadas. En primer lugar, en lo que hoy son las Islas Británicas, buscan la concordia con aquellos con quienes habían estado en guerra. Lo que quiero decir con esto es que los ingleses empiezan a tender una rama de olivo hasta cierto punto. Una vez que cruzan el Atlántico hacia las recién fundadas colonias de Norteamérica,
Se les vuelve a etiquetar como, entre comillas, blancos, en contraposición a ingleses, irlandeses, galeses, escoceses, etc. Adoptan esta nueva política de identidad. Scots, etc. They have this new identity politics. Once again, this term, I find it very curious. Una vez más, este término, quiero decir, me resulta muy curioso que muchos de nuestros amigos euroamericanos de la izquierda utilicen el término políticas identitarias para etiquetar o malinterpretar cualquier expresión negra, pero no lo usan para la blancura, que es la política identitaria original. Eso a su vez conduce a la supremacía blanca, que a su vez es esta identidad de colaboración de clases. No creo que se pueda empezar a entender el trumpismo en 2025 y los 77 millones de votos que recibió en noviembre de 2024 sin comprender la colaboración de clases. Es decir, él tiene una base sustancial de clase trabajadora y clase media euroamericana. Los orígenes del colonialismo de asentamiento en Norteamérica también es un proyecto de colaboración de clases. Si observas a los colonos que llegan a lo que llaman Carolina del Norte en la década de 1580, por supuesto, ese asentamiento acaba siendo invadido. Pero sí sabemos que provienen de diversos orígenes sociales. Son tenderos, elementos desclasados, elementos lumpen, todos patrocinados por el 1% de la clase dominante en Londres, y todos empeñados en apoderarse de las tierras de los nativos americanos para su beneficio mutuo. Y ahí es donde empiezas a ver las raíces del colonialismo de colonos. Y sería como si, usando una analogía, si hubiera habido una historia diferente para el sur de Asia, digamos, y hubiera habido un movimiento popular entre los hindúes para expulsar y saquear a los sikhs y a los musulmanes, y luego los intelectuales y analistas hindúes llamaran a esto democracia, porque está apoyado, digamos hipotéticamente, por una abrumadora mayoría de hindúes. Esto es básicamente lo que... Estoy seguro de lo hipotético que sea. Valedor. Me parece justo. Pero esto es lo que tú... De hecho, eso respalda mi argumento, porque básicamente es lo que ha ocurrido en Norteamérica. Tienes a nuestros amigos de la izquierda que celebran y aplauden lo que llaman democracia, porque muchas veces la mayoría ha estado compuesta por quienes se definen como blancos. Incluso hoy, ves a nuestros amigos de la izquierda, reconocen en voz baja la ilegitimidad de la esclavitud, por ejemplo, pero muchos de ellos tienen poco que decir sobre el despojo de los nativos americanos. Y también hay que darse cuenta de las diferencias entre estos distintos proyectos coloniales. Quiero decir, por ejemplo, sabemos que existen diferencias en lo que respecta al capitalismo, por ejemplo. En Canadá, por ejemplo, que es un país capitalista, de hecho te hablo ahora mismo desde la Columbia Británica, tienes sanidad subvencionada, por ejemplo. No tienes sanidad subvencionada en los Estados Unidos de América. Del mismo modo, en esta parte de Norteamérica, en la costa del Pacífico, durante mucho tiempo hubo colonialismo extractivo. La Compañía de la Bahía de Hudson, fundada en 1670 y que en realidad quebrará en 2025, se dedicaba inicialmente a la caza de pieles y por lo tanto comerciaba con la población indígena. El padre fundador de la Columbia Británica, desde donde hablo, fue un hombre de ascendencia africana de Guyana, Sir James Douglas, que estaba casado con una mujer de ascendencia indígena, por ejemplo. Y luego, por supuesto, el colonialismo extractivo se orientó hacia la madera, los minerales, etc. El modelo en lo que hoy es Estados Unidos fue el colonialismo de asentamiento, es decir, una invasión por parte de diversos elementos procedentes de Europa, de distintos orígenes sociales, que desarraigaron a la población indígena, la liquidaron y luego establecieron estas distintas jurisdicciones políticas. Y curiosamente, en un libro que probablemente publicaré en 2027, un análisis comparativo del colonialismo a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, señalo que en la década de 1850 se descubrió oro en lo que hoy es la Columbia Británica.
Y por lo tanto, hubo una oleada de colonos procedentes de Estados Unidos hacia este territorio, lo que contribuyó a impulsar la colonización de asentamiento en Columbia Británica. Curiosamente, después de que Columbia Británica comenzara a avanzar hacia el colonialismo de asentamiento, el mencionado Sir James Douglas, el padre fundador que ayudó a establecer esta colonia, encontró que su posición era incompatible con el colonialismo de asentamiento, por lo que fue destituido por completo. Curiosamente, en el territorio de Washington, que se convierte en el estado de Washington, con Seattle como su ciudad principal, hacia 1889, perdón por mi exposición sobre esta cuestión, pero mi mente está desbordada con esta investigación actual. My brain is overflowing with this current research. You had the settlers who Hubo colonos que se opusieron firmemente a cualquier tipo de unión entre hombres de ascendencia europea y mujeres nativas americanas, porque creían que las mujeres nativas americanas se convertirían en espías contra los colonos. Así que, en la década de 1850, los colonos en lo que hoy es el territorio de Washington declararon la ley marcial. El gobernador arrestó al presidente del Tribunal Supremo, que estaba casado con una mujer nativa americana. Quiero decir una vez más, necesitamos una reescritura total de la historia de Norteamérica, de la historia de este país. Y hasta que seamos capaces de hacerlo, no creo que podamos entender por qué estamos mirando de frente al fascismo en este momento. The whiteness that you spoke about, La blancura de la que hablaste, y sostienes que esto era algo relativamente nuevo, incluso a mediados del siglo XVIII, fue un proceso difícil, porque a los irlandeses o escoceses no se les confiaba, se les consideraba espías o aliados de los imperios de la corona, e incluso si eran alemanes, no necesariamente eran protestantes. Así que fue un proceso complicado. Y en segundo lugar, la necesidad de que las diferencias de los africanos, todas las demás diferencias étnicas, it's Avramhempt, Sia Moritz Brempof Presanting, y de Caudnastintentas Fembeth y crear Georgia con exclusivamente blanca. to create Georgia as a all-white colony. And I thought an interesting Y pensé que una pregunta interesante, al menos para mí, es la mención muy breve de la ley de 1735, que aparentemente abolió la esclavitud. Y dentro de los conservadores de derechas en Estados Unidos, a menudo se escucha esta idea de que, los colonos, los padres fundadores de Estados Unidos, fueron algunos de los primeros en actuar. Mientras que tú argumentas que eso no tiene nada que ver con la abolición, que se trataba principalmente, como dices en el prefacio, de crear una especie de muro de Berlín para proteger a las Carolinas y eventualmente a Virginia de la Florida española, que se veía como un epicentro de insurrecciones, actividades de espionaje y demás. ¿Puedes hablar un poco sobre esta ley de 1735 o sobre toda la idea de crear Georgia como un colchón contra la actividad subversiva? as a buffer against subversive activity. And I will get to that, but let me make a footnote that I should have included when Y llegaré a eso, pero permítame hacer una nota al pie que debería haber incluido cuando hablaba del conflicto entre la Florida española y las Carolinas, por ejemplo. Si observan la historia de Cuba, por ejemplo, a solo 90 millas de las costas de Florida, lo que resulta intrigante es que en la Cuba española en particular, desde sus inicios existía una población negra libre considerable, por ejemplo. Había hombres de ascendencia africana en el ejército, por ejemplo. Mientras que en Estados Unidos, que era un proyecto basado en la supremacía blanca, supuestamente había gestos en base religiosa bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que supuestamente garantizaba libertad de religión. Constitution supposedly guaranteeing freedom of religion. Now, the naive oftentimes neglect. Ahora bien, los ingenuos a menudo pasan por alto el hecho de que esto facilita el proceso de blanqueamiento. Por ejemplo, porque los colonos de Norteamérica se enfrentan a un obstáculo formidable al intentar someter a los nativos americanos y controlar a los africanos. Así que necesitan a toda persona posible. Por lo tanto, se hacen propuestas a la población judía migrante, a diferencia de lo que ocurría bajo la bandera española, por ejemplo.
Pero, contrariamente a lo que piensan algunos de nuestros amigos ingenuos, esto tiene más que ver con reclutar personas para luchar contra los nativos americanos y controlar a los africanos que con el progresismo. De hecho, situar el progresismo como motor principal de este proceso es idealismo. Es idealismo filosófico, no es materialismo. Por ejemplo, yo pensaba que el materialismo se suponía que era la carta de presentación de la gente de izquierdas. También debo señalar, y llegaré a 1735, que Oregón, una vez más, vuelvo a mi investigación actual, Oregón como territorio antes de convertirse en Estado, incluso después de convertirse en Estado, intenta excluir la esclavitud, por ejemplo. Y de nuevo, los ingenuos dicen, ya sabes, son abolicionistas. No. Bien tienen hecho en excluir a los negros. Porque marriage is near los naturales bestremer koners gestirpo grains. The black people will align with the Native Americans against the settlers, so they don't want them around altogether. Así que no los quieren cerca en absoluto. De hecho, hasta el día de hoy, Portland, Oregón, tiene una de las poblaciones de ascendencia africana más pequeñas de cualquier ciudad importante, debido a esos antecedentes históricos que acabo de mencionar. Esto nos lleva a tu pregunta sobre Georgia, fundada por Sir James Oglethorpe, a quien hasta hoy los ingenuos presentan como una especie de abolicionista. Pero él no quiere africanos cerca porque considera que son una amenaza para la seguridad. Cree que se aliarán con los nativos americanos contra los colonos, o con los españoles contra los colonos. Y así que él probablemente había visto mucho, habiendo trabajado en la Royal African Company y habiendo visto de cerca cómo los africanos son insumisos, rebeldes, desde el mismo momento en que los recogen, durante todo el trayecto en el barco y luego tras su llegada. Por supuesto. Y así como sugieres, eso lleva a la creación de una supuesta colonia exclusivamente blanca en Georgia. Pero eso introduce contradicciones entre los propios colonos europeos. Agudiza las contradicciones de clase entre los colonos europeos porque hay europeos pobres y europeos ricos, lo que genera tensiones de clase. Y así no pasa mucho tiempo hasta que esta idea de una supuesta colonia blanca sea derrocada. Y en 2010, el censo de Salus Nuevos mostró que el estado de Georgia tenía más personas negras que cualquier otro estado de Estados Unidos, lo que demuestra que esta idea de crear una colonia blanca no tuvo éxito. Pero curiosamente, esta idea de excluir a las personas negras, y luego vienen nuestros amigos liberales y algunos de la izquierda y dicen, esto demuestra que estas personas eran abolicionistas. No, estaban intentando excluir amenazas a la seguridad. Tienes el mismo proceso después de la revuelta contra el dominio británico en 1776. Ves movimientos en Vermont en esa misma línea. Por supuesto, como Oregón, Vermont tiene hoy una de las poblaciones negras más pequeñas de los Estados Unidos de América, lo que ayuda a explicar, entre otras cosas, al senador Bernie Sanders de Vermont. Porque claro, cuando excluyes a las personas negras, se agudizan las tensiones y contradicciones de clase entre quienes se definen como blancos. Por ejemplo, hace unos años estuve en Idaho investigando para un libro publicado sobre jazz, y existe una estratificación laboral según líneas raciales en los Estados Unidos de América. Cuando me alojo en hoteles, inevitablemente, las mujeres que vienen a limpiar mi habitación son o bien de ascendencia latinoamericana, muchas veces mexicana, o son negras. En Idaho, las personas que estaban limpiando mi habitación eran hombres blancos. Me sorprendió. Pero esto es lo que ocurre cuando no hay... Bueno, y por supuesto, muchos de estos hombres intentarían impedir bajo esta mentalidad antiinmigrante que personas de América Latina se trasladen a su estado sin darse cuenta de que, tal como está estructurado Estados Unidos hoy en día, si personas de América Latina llegaran a su estado, obtendrían un impulso en la escala social. Podrían convertirse, por ejemplo, en un jefe intermedio,
en lugar de ser el equivalente a una empleada de limpieza de habitaciones de hotel. Y así, debido a un monumental y abismal fracaso para entender la historia, donde raza y clase se cruzan, especialmente con el género, se produce una interpretación totalmente errónea de este panorama político, lo que una vez más sienta las bases para un fascismo emergente. This is my second last question. Esta es mi penúltima pregunta, así que siéntete libre de responder tan brevemente o tan extensamente como quieras, depende de ti. Si pudieras contarnos un poco sobre la Guerra de los 7 años entre 1756 y 1763, porque una de las cosas interesantes que encontré en el libro es que, idealmente, la Guerra de los 7 años se ve como una victoria británica y como una disminución del poder de los franceses y los españoles. Pero lo que tú argumentas, en realidad, es que casi todos, excepto Francia, salieron perdiendo. Los colonos salieron perdiendo. Londres acabó perdiendo, incluso si ganó. Los africanos salieron perdiendo. Y los franceses y los españoles tampoco ganaron mucho. ¿Puedes contarnos la importancia de la Guerra de los 7 años? ¿Y por qué fue un momento en el que las colonias de Norteamérica adquirieron el poder para finalmente trazar su camino hacia la independencia? Bueno, de 1756 a 1763 fue un punto de inflexión en la historia de Norteamérica, un punto de inflexión en la historia del Imperio Británico y de hecho también en la historia mundial. Como se ha sugerido, entre otras cosas, Londres estaba haciendo un favor a los colonos liderados por George Washington, porque buscaban aplastar a sus antagonistas en la frontera norte, hablando de Quebec, y en la frontera sur, hablando de Florida. Pero Londres tuvo demasiado éxito porque, como sugiere tu comentario, en este proceso de éxito, como hemos señalado hace un momento, sintieron que tenían que subir los impuestos, lo que lleva a una revuelta de los colonos. Y por supuesto, los colonos también reconocieron que Londres empezaba a mostrarse reacia a gastar sangre y recursos, avanzando continuamente hacia el oeste para expulsar a los nativos americanos, de modo que especuladores de tierras como George Washington pudieran beneficiarse. Y eso aviva las llamas de la revuelta de los colonos. Y como sabemos, después de 1063, después de 1776 efectivamente, vemos a los colonos avanzar continuamente hacia el oeste, librando guerras contra los nativos americanos. Y lo interesante de estas guerras, algo que no se ha subrayado lo suficiente, es que muchas veces el impulso para estas guerras sangrientas contra los nativos americanos provenía de los propios colonos hambrientos de tierras, por ejemplo. En otras palabras, para repetir esta quizás desafortunada analogía que mencioné hace un momento, sería como si existiera un movimiento popular entre los hindúes en el sur de Asia para saquear a sus vecinos sikhs y musulmanes, y luego eso se llamara democracia, por ejemplo. Así que los colonos, si miras al noroeste de Estados Unidos donde estoy ahora, como dije, en Columbia Británica, lo que ocurre en cierto momento es que el ejército estadounidense empezaba a mostrarse reacio a hacer la guerra contra los nativos americanos. Así que los colonos organizaron milicias, y luego organizaron milicias y fueron a Washington con el cuenco de la mendicidad para conseguir que el gobierno federal financiara esas milicias, por ejemplo. Y luego, en cierto modo, se podría ver esto como las semillas del actual complejo militar industrial, porque por supuesto hay mucha corrupción implicada en el proceso de obtener dinero de Washington para librar guerras a 5,000 kilómetros de distancia, por ejemplo. Y también debería decir que al desatar el poder de los colonos, no solo se desata lo que es una tendencia protofascista. Obviamente, se puede trazar una analogía entre lo que estoy diciendo ahora y en territorio de Palestina, por ejemplo, en cuanto a cómo eso es un caldo de cultivo para el ultraderechismo.
Así que hay muchas tendencias que están surgiendo. Many untoward trends that are emerging. I mean, for example, one of the threats that I'm pursuing. Quiero decir, por ejemplo, uno de los temas que estoy investigando en esta investigación actual es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los mormones, como se les llama popularmente, debería decir. Not only are they involved Y no solo estuvieron involucrados en el desplazamiento de los nativos americanos en lo que hoy es Utah, donde reside un porcentaje desproporcionado de mormones, sino que al mismo tiempo estaban librando una guerra contra Washington, por ejemplo, porque entre otras cosas Washington se oponía a la poligamia, que era su carta de presentación, su sello distintivo. Y en ese contexto, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días a menudo armaba a los nativos americanos para luchar contra otros colonos no mormones. Busca la masacre de Mountain Meadows de 1857, por ejemplo. Encontrarás muchísima información al respecto. 1857, for example. You'll find a ton of information about it. I say all that to say that the history. Digo todo esto para señalar que la historia de los Estados Unidos, la historia del colonialismo de asentamiento, ha sido sumamente sangrienta, sumamente bárbara, sumamente profunda, y no estoy seguro de que ni siquiera muchos de nuestros amigos de la izquierda comprendan realmente lo que están enfrentando. Esta es una de las razones por las que a menudo parecen tan desconcertados y engañados acerca, por ejemplo, de la elección de Donald J. Trump, con 77 millones de votantes en noviembre de 2020, el auge del protofascismo, el ataque a la ciencia que está llevando a los científicos estadounidenses a Europa Occidental, de hecho incluso a China mientras hablamos, el ataque a los museos, el ataque a los bufetes de abogados, el ataque a los medios de comunicación de masas, por ejemplo, con una base aparentemente inquebrantable compuesta por descendientes de colonos. Pero dado que, una vez más, la noción de colonialismo de asentamiento no se conceptualiza generalmente, parece haber una incapacidad para entender a los descendientes de los colonos hoy en día. If you could end up this conversation Si pudiera concluir esta conversación comentando brevemente sobre los dos grandes momentos, los momentos finales del teatro, si lo prefiere, el caso Somerset de 1772 y también el decreto de 1775 de Lord Dunmore en Virginia, donde él, según tengo entendido, debido a presiones competitivas para defender el imperio, decidió utilizar a los africanos, armarlos para proteger el imperio, y cómo eso fue inaceptable para los colonos, y cómo eso condujo a la revuelta de los colonos contra Londres, que muchos de nosotros hemos leído como la Revolución Americana, pero que usted ha argumentado que fue una contrarrevolución. but which you have argued as a counter-revolution. A counter-revolution because it was driven in no Una contrarrevolución porque fue impulsada en gran medida por el intento de combatir el incipiente abolicionismo en Londres y por un intento de derrocar el decreto de Londres que sugería que los colonos no debían avanzar continuamente hacia el oeste, luchando contra los nativos americanos a expensas de Londres. Native Americans. También debo señalar a su audiencia las representaciones cinematográficas de lo que he estado comentando. En primer lugar, hay una serie de varias partes llamada The Book of Negroes, coproducida por la radiodifusión sudafricana y la canadiense, que presenta una visión del siglo XVIII tardío y de la revuelta norteamericana contra el dominio británico, que condujo a la formación de los Estados Unidos, que es congruente y coherente con lo que estoy exponiendo hoy. Congruent and consistent with what I'm speaking about today. Likewise, there's a movie called Bell. Del mismo modo, hay una película llamada Belle, B-E-L-L-E, protagonizada por la actriz británico-sudafricana Gugumbata Rao, que trata sobre Lord Mansfield y los acontecimientos previos al caso Somerset, por ejemplo, presentando una vez más una visión de estos tumultuosos sucesos de finales del siglo XVIII, que no concuerda con lo que muchos de nuestros amigos de la izquierda en Estados Unidos piensan, pero que representa esta tendencia emergente. Como se ha señalado, está presente en las obras de muchos intelectuales negros, cuyos nombres no repetiré aquí, que buscan relatar, reinterpretar esta compleja historia. And retell this complex history.
which brings us to Lord Dunmore, 1775. Lo que nos lleva a Lord Dunmore en 1775. Lo que hay que entender es que se puede trazar una línea directa desde Lord Dunmore, el gobernador colonial, el último gobernador colonial de Virginia, y su intento de formar el llamado Regimiento Etíope, utilizado para sofocar las revueltas de los colonos. Se puede trazar una línea directa desde 1775 hasta 1863, y la llamada Proclamación de Emancipación por parte del gobierno de Abraham Lincoln, porque hasta la Proclamación de Emancipación, los propietarios de esclavos estar prevaleciendo en Chenalville contra el gobierno de Lincoln. In the Civil War against the Lincoln government. And of course, I need not remind your audience. Y por supuesto, no necesito recordar a su audiencia un hecho que arroja luz sobre la política en Estados Unidos en 2025. Y es que los soldados rasos del ejército de los propietarios de esclavos no eran necesariamente esclavistas. Eran hombres pobres de ascendencia europea que luchaban por preservar un sistema de esclavitud, lo que significaba que tendrían que competir contra el trabajo esclavo, lo que reduciría sus salarios y condiciones laborales. Pero pensaban que era en su propio interés hacerlo. Y si entiendes eso, puedes entender noviembre de 2024, por ejemplo. En cualquier caso, la Proclamación de Emancipación, entre otras cosas, permitió al gobierno de Lincoln reclutar a 200,000 hombres negros en las filas del ejército estadounidense, y eso cambió el rumbo contra los Estados Confederados de América. Al mismo tiempo, indignó y enfureció a muchos definidos como blancos en el sur, porque pensaban que eso era similar a un crimen de guerra, por ejemplo, cuando se arma a hombres negros. Esta es una vez más una de las diferencias con la Cuba española, por ejemplo, donde históricamente se había armado a hombres negros, y la Norteamérica continental dominada fuertemente por protestantes, donde eso se consideraba contrario a la norma. Y curiosamente, por supuesto, después de que concluyó la Guerra Civil estadounidense, se produjo la abolición total de la esclavitud, donde el gobierno expropió la propiedad privada en los cuerpos de los africanos esclavizados, lo que llevó a muchas familias euroamericanas a la pobreza. Parece que podrías haber cambiado a otro idioma. Espero que no. En cualquier caso, esto, por supuesto, conduce al auge del terrorismo, el Ku Klux Klan, grupos terroristas, etc. Y también ayuda a explicar el feroz anticomunismo de los Estados Unidos de América, porque se pensaba que el socialismo también representaba la expropiación no compensada de la propiedad privada, lo que supuso un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos, un punto de inflexión en la historia de la política de los Estados Unidos. Ahora bien, por supuesto, Lord Dunmore no logra en 1775 sofocar la revuelta organizando el regimiento etíope, pero sí consigue que muchos colonos se unan al bando de los rebeldes liderados por los esclavistas, encabezados por George Washington, lo que ayuda a aumentar las filas del ejército de Washington, lo que a su vez contribuye a cambiar el rumbo contra el Imperio Británico. Aunque también debería mencionar que los rebeldes liderados por George Washington probablemente no habrían tenido éxito de no ser por la intervención de Francia, recordada en la decisiva batalla de Yorktown, que en muchos aspectos es la batalla culminante de la llamada Guerra de la Independencia, donde hubo una presencia significativa de tropas francesas. De hecho, también hubo un número considerable de tropas africanas procedentes de lo que hoy es Haití que llegaron al continente norteamericano para luchar en nombre de George Washington y compañía. Y solo para continuar la historia, Francia, de hecho, se endeuda para apoyar a los rebeldes en Norteamérica, lo que luego desata disturbios en la propia Francia, llevando a la Revolución Francesa de 1789. Un efecto de rebote al intentar compensar esta carga de deuda es el aumento de la explotación en el Caribe, lo que conduce a la Revolución Haitiana de 1791 a 1804, que provoca una crisis general de todo el sistema esclavista que solo puede resolverse con un colapso.
Esto empuja entonces a Londres a avanzar hacia la abolición del odioso comercio de africanos esclavizados en 1807 y la abolición de la esclavitud misma en 1833. Así que este ha sido el tema de varios libros que he escrito, los cuales recomendaría total y sinceramente a su audiencia. Wholly and heartily recommend to your audience. Lo dejamos aquí, profesor Horney. Ha sido una conversación fascinante. Muchísimas gracias y espero que esto sea el comienzo de hablar más sobre su trabajo. Sí, muchísimas gracias. Yes, thank you so much. Gracias por invitarme. All right. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.